Hola, buenas tardes a todos y quisiera dar la bienvenida a todos los asistentes presenciales y virtuales a esta actividad sobre protonterapia en hematología. Es una actividad que podemos enmarcar muy bien en el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra mañana, viernes 4 de febrero. Hay que decir que es necesario que todos los implicados en el abordaje del cáncer tenemos que trabajar en la misma dirección, y un buen ejemplo de ello es este webinar, organizado por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y avalado por la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y la Sociedad Española de Oncología Médica. Especialidades muy afines en estos campos respecto a ellos. El objetivo del webinar es dar a conocer tanto a hematólogos como a oncólogos las indicaciones y la integración de la protonterapia en el abordaje del cáncer, con la participación de representantes de los servicios que ya tienen instaurada y tienen cierta experiencia esta metodología, en concreto en Quirón Salud y en la Clínica Universitaria de Navarra, dos de las entidades que, como digo, cuentan con esta terapia ya en nuestro país. Esta protonterapia o radioterapia con protones es un tratamiento muy preciso que minimiza el daño en los órganos y estructuras vecinas que rodean al tumor. Es por lo tanto de prever que en el futuro se irá utilizando cada vez más y más, incluso puede llegar a desplazar a la radioterapia clásica con fotones, por su menor toxicidad y por su alta precisión. Pero yo creo que esto mejor que yo nos lo van a decir nuestros invitados, perfectos expertos y conocedores en el tema, la doctora Carmen Ares, del Centro de Protonterapia de Quirón Salud en Madrid, que nos hablará sobre las indicaciones en oncomatología para esta nueva aproximación radioterápica. El doctor Raúl Córdoba Mascuñano, del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que nos hablará sobre la integración de la protonterapia en la práctica clínica del hemato-oncólogo. El doctor Pedro Pérez Segura, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que nos hablará también de cómo se puede integrar la protonterapia en la práctica en clínica de los oncólogos médicos en el tumor sólido. Y por último, el doctor Felipe Calvo Manuel, del Centro de Protonterapia de la Clínica Universidad de Navarra, que nos hablará sobre el itinerario que puede seguir el paciente y cuáles son las preguntas más frecuentes que nos podemos hacer sobre la protonterapia en nuestro país. Sin más, quiero darle las gracias a todos ellos por acudir en nuestra ayuda para que sepamos un poquito más de esta nueva metodología, y sin más doy paso a la presentación de la primera ponencia por parte de, de los demás asistentes a la reunión. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Córdoba, soy hematólogo y trabajo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid, y va a ser para mí un honor poder coordinar y moderar la parte final de las conclusiones y del debate de este webinar multidisciplinar que aglutina a 3 sociedades científicas que, como bien ha contado el doctor García Sanz, estamos implicados en el abordaje, en el tratamiento del paciente con cáncer. El doctor García Sanz ya ha hecho la presentación de los diferentes ponentes y de los temas a tratar, y para introducir el por qué debemos de realizar estas jornadas de formación, este webinar, no solo porque coincide mañana con el Día Mundial del Cáncer, sino porque vamos a disponer de una nueva estrategia de tratamiento para tratar algunos tipos de tumores que pueden tener nuestros pacientes, y porque ya disponemos en España de 2 centros. Hoy vamos a contar con 2 responsables de cada uno de estos centros de protonterapia que tenemos en España, y porque el futuro pues parece que se está moviendo en este campo. Existe ya un convenio por parte de la Fundación Amancio Ortega para construir más centros de protonterapia en centros del Sistema Nacional de Salud, concretamente en 6 comunidades autónomas, como recoge un boletín oficial del Estado: País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid. Y también existe información sobre otro centro que van a abrir o pretenden abrir en Cantabria, asociado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Luego parece que va a ser una estrategia de tratamiento que vamos a tener en los próximos años, y que incorporar y decidir qué pacientes se van a beneficiar de ella. Y creo que para ello debemos de empezar a entender en qué consiste esta nueva estrategia de tratamiento, en qué se diferencia de la radioterapia convencional y cómo la vamos a ir posicionando para ofrecérsela a nuestros pacientes
con cáncer. Y ya sin más, lo que vamos a hacer va a ser, una vez que el doctor García Zandt haya hecho la presentación, vamos a ir con las 4 presentaciones seguidas y al final tendremos las conclusiones y el debate. Informaros que tenéis la posibilidad de enviar preguntas a través de un chat. Os sugiero que las vayáis haciendo a medida que se vayan teniendo las presentaciones para que los ponentes las podamos ir viendo y podamos luego debatirlas en el tramo final. Y ya sin más, doy paso a la doctora Carme Ares para hablarnos de las indicaciones en patología oncomatológica. Cuando quieras, Carme. Como sabéis, en radioterapia siempre buscamos el índice terapéutico, que es el equilibrio entre conseguir el control de enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones. Y estas dos curvas de control tumoral y de complicaciones son dos curvas sigmoideas que para la mayoría de tumores son muy próximas. Y cómo vamos a conseguir control de enfermedad con radioterapia y reducir el máximo riesgo de complicaciones es cuando estas curvas las separamos gracias a reducir la dosis que reciben los tejidos sanos. Entonces, con los avances en radioterapia, con la utilización de técnicas como la protonterapia, podemos minimizar la dosis que tejidos a riesgo vayan a recibir debido a estas nuevas tecnologías, y podemos reducir dosis a nivel de órganos como el corazón, incluyendo las arterias coronarias, las válvulas, los pulmones, los riñones, el hígado, la médula espinal, el esófago, la médula ósea, las mamas, el estómago, tiroides, etc. Y reduciendo la dosis en estos órganos a riesgo que están próximos o alrededor del volumen que tenemos que irradiar, vamos a reducir el riesgo de complicaciones. Y esto es fundamental en pacientes que tienen patologías con las que vamos a conseguir control de enfermedad y que van a ser largos supervivientes, con lo que tienen una alta esperanza de vida y van a estar a riesgo de desarrollar estas complicaciones. Solo de forma muy básica, ¿por qué utilizamos protones en radioterapia? Los protones son haces de irradiación con partículas cargadas que penetran desde el exterior del paciente, con una característica que es un poco particular, de que al entrar desde el exterior viajan muy rápido y depositan o interaccionan poco con los átomos y producen pocas interacciones con la materia, con lo que los tejidos que atravesamos hasta llegar al volumen que tenemos que irradiar reciben muy poca dosis. Y la otra gran ventaja es que a medida que van perdiendo la energía al entrar en profundidad, producen más interacciones y depositamos la dosis, con lo que conseguimos la distribución de dosis típica de los protones, en la que tenemos dosis bajas en la entrada, en la trayectoria del haz, hasta que llegamos a una profundidad determinada, que seleccionamos en función de la energía de estos haces de protones para llegar a esa profundidad. Y la gran ventaja de los protones es que una vez depositada toda la dosis, no hay dosis de salida, con lo que todos los tejidos que están por detrás de la trayectoria del haz no van a recibir ninguna dosis. Una imagen vale más que 1000 palabras, entonces si imaginamos un haz de fotones para tratar una localización a nivel de base de cráneo, por ejemplo, siempre vamos a tener una dosis alta de energía para irradiar una lesión en una profundidad determinada, y siempre va a haber una dosis de salida que va a ser dosis en tejidos normales que no queremos irradiar. En cambio, con los protones, la dosis de entrada ya va a ser inferior que la que vamos a tener con un haz de fotones. Vamos a poder conseguir una irradiación homogénea en la profundidad que determinemos dónde está el volumen que tenemos que irradiar, y la gran ventaja es que no hay dosis de salida, con lo que todos los tejidos que están detrás no vamos a irradiarlo, con lo que reducimos la dosis integral y de todos los tejidos que son órganos sanos. Si imaginamos un tumor cerebral para tratar a la misma dosis que trataríamos con fotones, vemos que para irradiar un volumen a 54 Grays, por ejemplo, cuando irradiamos con fotones tenemos
un baño de dosis intermedias y bajas de 45, 30, 10 que es la línea azul, en el que el resto del parénquima cerebral va a recibir una dosis significativa que va a ser responsable de potenciales secuelas a largo plazo, y en cambio con los protones podemos conformar, gracias a estas características, la dosis muy bien en el volumen que tenemos que irradiar, con lo que los tejidos alrededor no van a estar irradiados, y con esto conseguimos reducir las secuelas y las toxicidades a largo plazo. Porque todo tejido que no recibe una dosis de irradiación no va a desarrollar toxicidades. Con protones podemos hacer esto, tratando al mismo nivel de dosis que irradiaríamos con fotones, podemos reducir el riesgo de aparición de toxicidades. Y la otra cosa que podemos hacer con protones es hacer lo que se llama escalada de dosis. Sabemos que hay tumores, por ejemplo, sarcomas de base de cráneo, otros tumores que requieren dosis altas en localizaciones que están muy próximas a estructuras críticas, como son el tronco cerebral, la vía óptica, el parénquima cerebral, en la que con fotones no podemos llegar a este nivel de dosis por la tolerancia de estas estructuras críticas que están próximas al tumor. En cambio, con protones, gracias a esta conformalidad de la dosis que podemos conseguir, podemos dar este nivel alto de dosis y reducir la dosis en los órganos a riesgo de tejidos normales, con lo que podemos mejorar el ratio terapéutico, mejorando el control local sin aumentar el riesgo de toxicidades. Si nos centramos en la patología oncohematológica, la mayoría de patologías oncohematológicas que podemos necesitar la irradiación como una de las armas multidisciplinarias en el manejo de estas patologías son el linfoma de Hodgkin, los linfomas no Hodgkin, algunas indicaciones en leucemias o plasmocitomas. En la mayoría de estas patologías los tratamientos son combinados con quimioterapias, inmunoterapias y radiación. Entonces, la radioterapia es una de las armas terapéuticas en manejo multidisciplinario. Sabemos que la incidencia de algunas de estas patologías hemato-oncológicas, como es la enfermedad de Hodgkin o los linfomas no Hodgkin, son patologías que aparecen en pacientes jóvenes, en pacientes pediátricos, jóvenes adultos, y, por ejemplo, vemos en una distribución de incidencia en los Estados Unidos de cuáles son los 5 tumores más frecuentes en función de la edad. En los años 2010-2014 vemos que en la franja de edad de 10 a 14 años los linfomas no Hodgkin son el cuarto en frecuencia, después de los tumores de nervio central, de las leucemias, de los tumores óseos, y en quinto lugar está la enfermedad de Hodgkin. Y en la franja de 15 a 19 años el linfoma de Hodgkin toma la cabecera en la frecuencia, y los linfomas no Hodgkin se ocupan en el quinto lugar. O sea, son patologías que afectan a una población de pacientes muy jóvenes o pediátricos. Sabemos que estos linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, se pueden presentar de forma afectando mediastino o en regiones toracoabdominales, determinando volúmenes muy complejos, y en los que tenemos múltiples órganos a riesgos que queremos reducir la dosis que vayan a recibir, consiguiendo tratar el volumen que queremos irradiar. Si nos centramos en el tiroides, pues en el tórax tenemos el tiroides, los pulmones, el corazón, el esófago, la médula espinal, el plexo braquial, las glándulas mamarias, que queremos no irradiar o reducir la dosis a estos tejidos porque sabemos que tienen secuelas a largo plazo. Y a nivel abdominal, pues todas las estructuras abdominales como el hígado, los riñones, el corazón también u otras estructuras. Sabemos por las series históricas que los pacientes tratados en la infancia con patologías oncológicas son pacientes que tienen una larga supervivencia y que están a riesgo de desarrollar complicaciones, y de esta serie en la que se compararon los pacientes con sus hermanos gemelos, se detectó que hasta un 62% de los pacientes tratados por una patología oncológica en la infancia, cuando son adultos, desarrollan un problema crónico de salud. Un 27% tienen un grado 3 o un grado 4 de toxicidad,
y un 24% tienen hasta 3 problemas secundarios a los tratamientos recibidos en la infancia. Entonces, el reducir las toxicidades secundarias a los tratamientos recibidos en estos pacientes supervivientes es fundamental. Sabemos que en los pacientes jóvenes o pediátricos y jóvenes adultos el preservar la fertilidad es algo importante, y sabemos que las gónadas son sensibles a dosis muy bajas de irradiación. La patología cardiovascular secundaria de irradiación del corazón o los eventos vasculares también es algo que tenemos que preservar, y la toxicidad cardíaca aparece con dosis muy bajas de irradiación recibida, y cada Gray de dosis media que recibe el corazón es responsable de un aumento del riesgo de patología cardíaca con el tiempo. Y sabemos también que cuando utilizamos irradiación a nivel torácico tenemos riesgo de desarrollar tumores secundarios a nivel del tiroides cuando el tiroides recibe esta dosis, y que cuanto más joven es el paciente, este riesgo es mayor de desarrollar tumores secundarios en el futuro. Vemos que cuando los pacientes son menores de 10 años, el riesgo de desarrollar un tumor secundario a nivel del tiroides está en relación a la dosis recibida, por supuesto, y que este riesgo disminuye, pero sigue existiendo cuando los pacientes son mayores de 10 años. En el linfoma de Hodgkin sabemos que los tumores los podemos curar, la tasa de recidiva se plafona después de 4 años, pero son pacientes que están a riesgo de desarrollar complicaciones cardíacas y tumores secundarios con curvas que no se plafonan después de 12, 15, 20, hasta 25 años después de haber recibido una irradiación. Entonces, son pacientes, como decíamos, que son supervivientes, y reducir el riesgo de desarrollar estas complicaciones es fundamental. El rol de la irradiación en la enfermedad de Hodgkin históricamente ha ido cambiando desde que irradiábamos exclusivamente a los pacientes a hacer los tratamientos combinados y pasar de las irradiaciones de los extended field, los mantles que se hacían hace algunas décadas, al involved field, a involved site o involved node. Y también con los tratamientos combinados hemos sido capaces de reducir la dosis de irradiación que necesitan los pacientes para conseguir el control local de la enfermedad, pero aún así seguimos teniendo riesgo de desarrollar complicaciones. Sabemos, por ejemplo, por las series publicadas de Castellino, en el que en los pacientes con linfoma de Hodgkin menores de 21 años con grandes cohortes, el riesgo de desarrollar tumores secundarios es alto. En pacientes mujeres el riesgo de desarrollar cáncer de mama también es significativo, y también el riesgo de desarrollar, como comentaba, tumores del tiroides o patología pulmonar o cardíaca crónica. Esta patología no es solo en relación con la radioterapia, las angiotensina, por ejemplo, también tienen un rol, pero la radioterapia sigue teniendo un componente importante en el riesgo de desarrollar estas toxicidades. La importancia de reducir las toxicidades por los tratamientos es fundamental, pero también el hacer el seguimiento de estos pacientes y tener modificaciones de estilos de vida, porque sabemos que estas toxicidades por los tratamientos son aditivas con prevalencia de dislipemias, de hipertensión o de aterosclerosis, etc. Si vemos una distribución de dosis en un linfoma de Hodgkin a nivel mediastino, aquí a la izquierda vemos técnicas de radioterapia de 3D antiguas, digamos, que no se utilizan hoy en día ya, en las que irradiamos con campos anteroposteriores, y las que vemos que para irradiar un volumen a nivel mediastínico todo el corazón recibía la dosis total,
gran parte de los pulmones recibían una dosis muy significativa. En mujeres, las glándulas mamarias recibían una dosis significativa. Cuando pasamos a técnicas modernas de irradiación con fotones, como las arcoterapias, las IMRTs, podemos conformar la dosis mejor en el volumen, ya no irradiamos todo el corazón de forma homogénea, pero seguimos teniendo dosis significativas en el corazón, en los pulmones, en las glándulas mamarias o en el tiroides cuando estamos en regiones en las que tenemos que llegar a la región supraclavicular. Y vemos como irradiando con protones podemos preservar el corazón, los pulmones, las glándulas mamarias de forma importante. Este plan comparativo lo podemos hacer en todos los pacientes y podemos cuantificar realmente la reducción de dosis que tenemos en un plan de protones respecto a una distribución de dosis con fotones, y podemos cuantificar la reducción de dosis en todos los órganos a riesgos para ver este beneficio. Otras indicaciones en las que la radioterapia tiene un rol en patología oncohematológica es en algunas indicaciones de leucemias linfáticas agudas, como por ejemplo cuando hay una afectación del sistema nervioso central, en las que sigue habiendo en algunos casos seleccionados la indicación de hacer una irradiación craneal a dosis relativamente bajas todavía, pero que siguen siendo responsables de desarrollo de toxicidades, o en pacientes en los que hay evidencia de enfermedad testicular al diagnóstico que no se resuelve tras la quimioterapia de inducción, el tratamiento de inducción, que también hay la indicación de hacer una irradiación testicular. Y el reducir los tejidos sanos alrededor de estos volúmenes también es importante en estos pacientes. Cuando hacemos una irradiación craneoespinal, por ejemplo, con fotones versus con protones, vemos aquí que con fotones todos los tejidos anteriores a nivel torácico, el corazón, los pulmones, el tiroides, a nivel abdominal, hígado, intestinos, gónadas potencialmente, van a recibir una dosis que es significativa, y en cambio con protones, gracias a la característica de que podemos conformar de forma tan precisa hasta dónde llegan los haces de irradiación, vemos como, por ejemplo, el corazón no va a recibir ninguna dosis, el tiroides va a recibir dosis muy bajas o ninguna, y todos los intestinos no van a recibir ninguna dosis, los riñones, el hígado, con lo que todos estos tejidos que no reciben ninguna dosis de irradiación no va a desarrollar una toxicidad aguda durante el tratamiento, y además vamos a reducir el riesgo de desarrollar estas complicaciones a nivel cardíaco, tiroideo, neoplasias secundarias a largo plazo. Esto lo podemos cuantificar, cuál es el riesgo de desarrollar tumores secundarios cuando hacemos una irradiación craneoespinal, y, por ejemplo, cuando un tiroides no recibe ninguna irradiación respecto a recibir una irradiación con rayos con fotones, podemos cuantificar cuál es el riesgo relativo de desarrollar estas tumoraciones secundarias. En otras indicaciones, en otras patologías en las que hay una indicación a una radioterapia, son los linfomas foliculares, en casos seleccionados, para hacer una irradiación localizada del área afecta, o en linfomas de células B de zona marginal, como es el linfoma MALT gástrico, en los que pacientes con estadios 1 o 2 con la translocación positiva, que sabemos que no responden a los antibióticos contra el Helicobacter pylori, puede haber una indicación de involved site irradiation, y también para aquellos pacientes que tienen el Helicobacter pylori negativo. Y de nuevo, al irradiar a nivel abdominal estos linfomas gástricos, pues reducir la dosis en las estructuras críticas de los órganos vecinos también es importante, y podemos conseguir una mejor distribución de dosis con la irradiación con protones. Por último, también sabemos que cuando irradiamos otras patologías, por ejemplo, hepatocarcinomas del hígado, hay una traducción de que cuando irradiamos con protones provocamos menos linfopenia por la irradiación al reducir la dosis a nivel de la médula ósea, de alguna dosis que recibe este paciente, o de las células circulantes, al haber menos tejidos que reciben un nivel de dosis determinado.
Y estos son datos publicados recientemente, que es muy interesante que aquellos pacientes que no desarrollan un grado 3 de linfopenia son aquellos pacientes que tienen una mejor supervivencia, un mejor control de enfermedad. Entonces, hay factores como esta aparición de linfopenia secundaria de radiación que se traduce en control de enfermedad y supervivencia, lo que son cosas que son muy importantes. Otros tipos de tumores que requieren radioterapia y a dosis más altas en la patología oncohematológica son los linfomas de células C extranodales, que muchos se encuentran en la región ORL y en los que reducir la dosis en glándulas salivares, en la musculatura de la devolución para evitar xerostomías, problemas de evolución, también es importante. ¿Cuál es la tendencia en los Estados Unidos en las patologías en las que la protonterapia se queda cada vez más indicada? Vemos que, por ejemplo, con los años, la enfermedad de Hodgkin, vemos que aumenta las indicaciones o cada vez hay más pacientes que se tratan con protones de las diferentes patologías. Y siempre tenemos que ver el coste-beneficio, ¿no? Sabemos que podemos cuantificar con los QALYs cuando tenemos un tratamiento versus otro, de cuál es el beneficio en cualquier determinante que determinemos de problema de salud, de calidad de vida en el futuro, ¿no? Por ejemplo, si cuantificamos el riesgo de desarrollar una cardiopatía por la dosis que reciben las arterias coronarias y podemos cuantificar cuál es la reducción que conseguimos respecto a irradiar con fotones versus a protones, pues esto lo podemos cuantificar y a nivel de la sociedad, ¿no? A nivel del costo de los tratamientos, estas son cosas que cada vez tendremos que tener más en mente. Como sumario, la patología oncohematológica, el número de supervivientes está aumentando gracias a las mejoras en los tratamientos. El reducir la dosis de irradiación y del volumen que tenemos que irradiar en mucho de la patología oncohematológica es algo que estamos consiguiendo, pero aún hay pacientes que requieren la radioterapia y dosis significativa. Y el reducir las toxicidades agudas y a largo plazo de los tratamientos es fundamental y tenemos que coleccionar o recoger los datos de toxicidades de estos pacientes e incorporar las nuevas tecnologías a medida que se desarrollen. Gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta estoy dispuesta a contestarlas. Gracias. La siguiente presentación que vamos a tener en este webinar es cómo vamos a integrar la protonterapia en la práctica clínica de los hematólogos, en este caso de los hematólogos que nos dedicamos a la patología oncológica. Yo trabajo en una unidad de linfomas y como nos ha presentado la doctora Ares, pues en oncohematología la mayor parte de las indicaciones pues va a ser en neoplasias linfoides. Y lo que he hecho es intentar presentar los datos y la evidencia científica que tenemos hasta ahora para ver qué es lo que nos espera en el futuro a la hora de incorporar esta nueva estrategia de tratamiento. La agenda de mi presentación va a ser esta. Voy a repasar con vosotros cuál es el estado del arte en este momento, qué datos tenemos de uso y de indicaciones en patología oncohematológica, datos de eficacia que tenemos ya documentados y sobre todo dos temas que nos han presentado ya en la ponencia anterior, como es el tema de los largos supervivientes. Estamos tratando con unos pacientes con unos porcentajes de curación tremendamente elevados y tenemos que atender a su patología oncológica en el momento en el que le administramos los tratamientos sin descuidar aquellas complicaciones que les podemos inducir a largo plazo, como es la toxicidad cardíaca y los problemas neurocognitivos. Por lo tanto, es algo que en aquellos pacientes que conseguimos curar es algo que tenemos que vigilar.
Quería comenzar haciendo referencia a este trabajo que se presentó hace un par de meses, que se publicó a finales del año 2021, en el cual se recogen la práctica y la indicación de protonterapia en pacientes adultos con cáncer en Europa. La doctora nos ha presentado muchos datos de patología pediátrica, de pacientes pediátricos, que es donde se centra la mayoría de las indicaciones. Pero como veis, en este estudio realizado en 22 centros en Europa, más de 4.000 pacientes adultos fueron tratados anualmente en centros de protonterapia a lo largo de todo el territorio europeo. Como veis, la indicación más frecuente son los tumores del sistema nervioso central y los linfomas aparecen en esa lista con un 4%, todavía es una emergente a la hora de tener una indicación para recibir esta terapia, pero como nos han presentado ya la doctora Ares y os voy a presentar yo ahora, creo que en el futuro vamos a ir incorporando esta estrategia de una forma mucho más frecuente en el plan de tratamiento de nuestros pacientes. ¿Qué evidencia tenemos? Pues en un subcomité de linfomas de este grupo de trabajo nos hacen una revisión basada en la evidencia del uso de la protonterapia en pacientes con linfoma. Y algo muy importante que ya hemos dicho en numerosas ocasiones es cómo debemos de vigilar la toxicidad tardía y sobre todo en aquellos órganos que van a estar en riesgo cuando administremos los tratamientos de radioterapia. Luego, este concepto de órgano en riesgo es algo que se ven en todos los trabajos, tanto de radioterapia como de protonterapia, que tenemos que ir incorporando a nuestro vocabulario. Y como se ve en esta revisión, pues se ve cómo los beneficios de administrar protonterapia frente a la radioterapia convencional, que va a ser un tema de debate que podremos tener al final de la presentación, pues vemos que el beneficio pues, va a depender de la edad, del sexo y sobre todo de dónde se distribuye la patología tumoral que queremos irradiar. Algo que tenemos que tener en cuenta es que para tener una indicación pues, clara debemos de generar evidencia y no vamos a disponer de ensayos clínicos randomizados que nos generen esta evidencia con gran robustez. Por lo tanto, lo que se nos recomienda es al menos, o si podemos plantear el diseño de ensayos clínicos prospectivos o al menos registros que nos permitan ir recogiendo los resultados, no solo de eficacia, sino también a largo plazo que tenemos con nuestros pacientes. En cuanto al estado del arte en el campo de los linfomas, en este trabajo publicado hace un par de años, veis que existen cada vez más publicaciones referidas al uso de protonterapia en pacientes con linfoma. Veis que la N todavía de estos estudios es pequeña, aunque ya hay alguno con 50 y con más de 100 casos, y si os fijáis, pues son pacientes con linfomas no Hodgkin y linfomas de Hodgkin, la gran mayoría con patología voluminosa bulky que tiene una indicación de radioterapia de consolidación y en el cual ya tenemos datos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global a 3 años con esta estrategia de tratamiento. Y como veis, en esta revisión, en los diferentes trabajos, vemos cómo el uso de la protonterapia se ha utilizado fundamentalmente en patología mediastínica, que es algo que nos preocupa mucho, proteger el corazón de nuestros pacientes para disminuir las toxicidades cardiovasculares, y se analiza estos órganos en riesgo que vamos a irradiar con las técnicas convencionales y cómo se ha ido analizando con la posible afectación de estos órganos en riesgo si hubiéramos administrado una terapia de radioterapia con fotones. Y como veis, se estima con las diferentes técnicas de radioterapia con fotones y de protones cómo se disminuye esa dosis de irradiación sobre órganos en riesgo de tejido sano. Y como veis, con técnicas de radioterapia en fotones más convencionales, pues el corazón, que es un órgano que queremos proteger, pues podemos reducir la dosis media de radiación, en este caso de 10 Gray, se puede reducir con técnicas de control de respiración con inspiración mantenida con protones a 1,6 Grays, de manera que en todos los órganos a riesgo de recibir de tejido sano para recibir radioterapia vemos cómo se disminuye claramente cuando utilizamos una estrategia basada en protones y no en fotones.
En cuanto a las complicaciones a largo plazo, de las dos que me voy a centrar son las secuelas cardiovasculares, sobre todo en pacientes con linfoma, y aquí en esta revisión sistemática que ha realizado la Fundación Italiana de Linfoma en pacientes con linfoma de Hodgkin clásico y linfoma difuso de células B grandes, veis cómo revisan una gran cantidad de abstract y de publicaciones que están ya indexadas en la literatura, y podemos ver cómo como hemos comentado anteriormente, existe un incremento en las complicaciones cardiovasculares en los largos supervivientes de linfoma de Hodgkin clásico. Fijaos cómo existe un incremento del riesgo de más de 3 veces de desarrollar un infarto agudo de miocardio y de más de 5 veces para desarrollar una insuficiencia cardíaca congestiva si comparamos esta incidencia con la población general. Y a medida que vamos cumpliendo años y vamos envejeciendo, pues este riesgo se va incrementando a medida que vamos haciendo un seguimiento de los pacientes. Esto es con respecto a los pacientes con linfoma de Hodgkin clásico, pero fijaos, los pacientes con linfoma difuso de células B grandes, que habitualmente tienen una edad mediana muy superior a los pacientes con linfoma de Hodgkin clásico, vemos cómo el incremento de riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca congestiva se incrementa en un 30%. ¿Qué factores vamos a tener que tener en cuenta a la hora de predecir esta cardiotoxicidad? Pues como bien ha dicho la doctora Ares, la quimioterapia también va a jugar un papel, es decir, no le podemos echar toda la culpa a las estrategias de radioterapia. Y una dosis acumulada de doxorubicina de más de 200 miligramos por metro cuadrado, que la supera el esquema R-CHOP, que es la inmunoquimioterapia que utilizamos de forma convencional para el tratamiento de los linfomas agresivos, pues vemos que es un factor de riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, el administrar una radioterapia mediastínica con una dosis superior a 30 Grays, y la edad. Pacientes jóvenes que van a tener una larga supervivencia y pacientes mayores de 60 años también van a estar en riesgo de desarrollar estas complicaciones cardiovasculares. Recomendaciones de las guías de sociedades internacionales, pues nos viene también a documentar lo que nos ha presentado en la anterior presentación, cómo se va a disminuir esa irradiación en tejidos sanos de órganos en riesgo. Algo que tenemos que vigilar en esta imagen es la dosis de radiación que se administra en un paciente con estrategia de radioterapia convencional con fotones. Son imágenes a las cuales los hematólogos no estamos acostumbrados, pero veis en rojo que es el volumen principal a irradiar, en verde menos Grays de irradiación y en azul menos. Perdonad. Y podéis ver cómo con estrategias de protonterapia vamos a proteger todo lo que está detrás de la zona de irradiación y otros órganos muy importantes en mujeres jóvenes, concretamente con pacientes con linfoma Hodgkin, en el que vamos a preservar la glándula mamaria y disminuir el riesgo de cáncer de mama en estas pacientes. Y aquí nuevamente nos viene a presentar en este trabajo esa disminución de la dosis que vamos a administrar en los tejidos sanos medido en diferentes territorios. Para finalizar este campo, se han desarrollado mejoras a la hora de administrar la radioterapia con fotones. Ya hemos visto cómo ha ido evolucionando el esquema de mantel o de invertida que se utilizaba en la década de los 80, 90 para tratamiento de los pacientes con linfoma, y cómo ha ido mejorando a la hora de administrar la radioterapia con fotones en campo afecto o incluso en ganglios afectos. Y cómo se han desarrollado estrategias para tener al paciente con una inspiración mantenida para evitar ese desplazamiento de los tejidos y que no reciban radioterapia en un tejido que no tenemos controlado por el movimiento. Y con estrategias de protonterapia vemos cómo existe una buena cobertura a la hora de realizar la administración del tratamiento sobre los volúmenes diana que los oncólogos radioterápicos pintan y dibujan en sus programas, y cómo se disminuye muchísimo la dosis que llega al corazón a menos de 5 Grays y las mamas a menos de 1 Gray. Y aquí otro ejemplo en esta recomendación de las guías internacionales, y si queréis en más detalle, que no voy a entrar, fijaos cómo en los diferentes tejidos, en azul es la terapia con protones, en rojo la radioterapia convencional con fotones, cómo
todos los diferentes tejidos reciben menos irradiación cuando reciben esta estrategia de tratamiento. Y para finalizar, la segunda complicación que vemos en nuestros pacientes que reciben radioterapia son las complicaciones neurológicas, las complicaciones cognitivas. Sabemos cómo los pacientes que reciben radiación en el sistema nervioso central pueden tener alteraciones neurocognitivas a corto plazo. Este es un trabajo que compara en pocos pacientes, son 37 pacientes, 23 reciben radioterapia convencional, 14 protones para tratar diferentes neoplasias hematológicas que afectan al sistema nervioso central, la gran mayoría leucemia aguda linfoblástica, pero también tenemos algún linfoma. Y como veis, pues lo que se demuestra es que la cantidad de radiación que se da en tejido sano vuelve a confirmarse que es menor con protones, y también disminuye las complicaciones. En este caso se ha demostrado con una disminución de la mucositis cuando se administra el tratamiento, sin que haya impacto en otras toxicidades como infecciones, complicaciones gastrointestinales. Y cuando atendemos a la supervivencia, aunque la curva es superior para protones, tenemos que decir que no hay diferencias con significación estadística en cuanto a supervivencia, aunque es cierto que la N es muy pequeña. Y algo que tenemos que vigilar en los pacientes que queremos curar y que vamos a curar, pues es no alterarle su calidad de vida y que puedan desarrollar una vida sin ninguna limitación, y tenemos que vigilar no solo sus complicaciones cardiovasculares, sino también sus funciones cognitivas. Los hematólogos estamos acostumbrados a administrar para patología que afecta al sistema nervioso central, linfomas sistémicos con afectación secundaria del sistema nervioso central o linfomas cerebrales primarios, altas dosis de quimioterapia, generalmente con esquemas basados en metotrexate y altas dosis de citarabina para que atraviesen barrera hematoencefálica y sean eficaces para el tratamiento de esta patología, asociado a radioterapia holocraneal y generalmente con un boost que se hace en la zona de la lesión. Pues en este trabajo viene a recoger cómo los pacientes que reciben el tratamiento combinado de altas dosis de quimioterapia, en este caso metotrexate, con la irradiación cerebral total, vemos cómo existe impacto con un deterioro en los test de atención, es decir, los pacientes tienen problemas de atención, tienen problemas a la hora de ejecutar el habla, tienen menos fluidez a la hora de comunicar, y también tienen problemas de memoria verbal en los diferentes test que se pueden utilizar cuando se utiliza la estrategia combinada de metotrexate y radioterapia. Por lo tanto, los mensajes finales de mi presentación son estos, y es que aunque todavía en pacientes adultos no hemos empezado en España a utilizar esta estrategia de tratamiento, la protonterapia pues, es una opción factible para el tratamiento de los pacientes con linfoma. Existe evidencia suficiente que ya nos lo avala. No existen ensayos clínicos randomizados de protonterapia y de tratamiento de radioterapia estándar en pacientes con linfoma. La mayoría de los estudios, como os he presentado, pues se han desarrollado en linfomas mediastínicos, tanto en linfoma Hodgkin como en linfoma no Hodgkin, y sobre todo lo que están centrados es en una disminución del daño que podemos provocar en los órganos en riesgo, en los tejidos sanos que no queremos irradiar. Existe controversia, que luego también hablaremos en el debate si tenemos tiempo, porque hay un debate en si se incrementa el riesgo de recaída en la zona de alrededor del campo de irradiación en la protonterapia, porque parece como que al no irradiar más el tejido circundante, existe alguna controversia al respecto, y ya hay evidencia en el que nos avala que no existe este incremento de recaídas en los alrededores del campo irradiado. Para considerar, pues si tuviera que plantear diferentes escenarios en los cuales la protonterapia se puede posicionar para el tratamiento de los pacientes adultos con neoplasias hematológicas, pues los adolescentes y adultos jóvenes, es decir, creo que tenemos que expandir un poco, en mi opinión, las indicaciones más allá de la población pediátrica, sobre todo en pacientes con linfomas con afectación mediastínica, mediastínicos primarios que necesiten, Hodgkin, etcétera, para reducir la toxicidad cardíaca para largos supervivientes de estos linfomas, y plantearlo también en afectación de linfomas del sistema nervioso central, bien para el tratamiento de las lesiones residuales que nos puedan quedar después de la quimioterapia o incluso después de la consolidación de un
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en aquellos pacientes jóvenes que sean candidatos. Y ya sin más, pues agradecer a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia el haber organizado este webinar multidisciplinar, como no a las Sociedades Española de Oncología Médica y de Oncología Radioterápica por incorporarse a esta iniciativa, y a los dos centros que nos ofrecen en este momento la oportunidad de tratar a nuestros pacientes con esta estrategia, como es Quirónsalud y la Clínica Universidad de Navarra. Al final, en el tiempo del debate, estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Muchas gracias. Lo primero, agradecer a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia que haya contado con la Sociedad Española de Oncología Médica para participar en este debate. Yo creo que es un debate muy oportuno, dado que son nuevas intervenciones terapéuticas que tenemos y que todavía están en un entorno quizá un poquito complejo en cuanto al conocimiento, las indicaciones y el procedimiento también para poder acceder a ellas. Y bueno, yo voy a intentar en los próximos minutos dar una visión del punto de vista del oncólogo médico en cuanto a este tipo de terapia. Bueno, primero me gustaría, de una manera muy breve, comentar algunos aspectos que son importantes cuando incorporamos una nueva técnica o una innovación dentro de la medicina. No es solamente, como podíamos plantearnos, que sea más eficaz, que sea más barata, que sea menos tóxica, sino que en la actualidad debemos valorar muchos otros aspectos y, por supuesto, partiendo de la evidencia, ¿no? Está claro que lo más importante es que lo que tenemos sea efectivo, pero también nos importa mucho que sea algo que podamos incorporar en acuerdo con el resto de compañeros y el resto de elementos sanitarios que intervienen en el manejo de los pacientes oncológicos. Probablemente la oncología es el área en el que con más multidisciplinaridad se debe manejar a los pacientes para obtener mejor beneficio. También nos interesa mucho que este nuevo mecanismo de innovador o esta nueva intervención terapéutica podamos personalizarla en cada paciente, es decir, que podamos seleccionar de una manera lo más específica posible, que no solo sea eficaz, sino que sea eficiente. Hay que intentar mantener sostenibilidad de todo esto que tenemos. Estamos viviendo momentos en los que sabemos el impacto tan enorme que tiene el consumo de recursos sanitarios, que además nos permita abordar el problema que queremos tratar de una manera integral, que sea inmediato. Esto es importante. Los pacientes con cáncer no pueden esperar 6 meses, 3 meses, a que se intervenga de una manera activa un problema suyo, que además se acompañe de un entorno humanizado, que nos preocupe todas las implicaciones sociales que también tiene esta nueva innovación, esta nueva aportación, y por último, que entre dentro del campo, lógicamente, de lo que es una innovación, no solo una mejora, sino que realmente aporte un nuevo mecanismo de acción, una nueva forma de tratar, una nueva aporte a los pacientes. Por lo tanto, yo creo que tenemos todos bastante claro que hoy en día se ha complicado un poquito esto de incorporar. Además, sabemos que las innovaciones sanitarias van a tener una serie de impactos en diferentes entornos. En el profesional, por supuesto. Siempre la gente que no pertenece al mundo de sanidad dice es que los médicos estáis estudiando toda la vida. Bueno, sí que es verdad que nos afecta mucho todas las innovaciones, nos obliga a estar al día, nos obliga a informarnos en nuestro entorno, con nuestros otros compañeros, otras especialidades de todas estas novedades, pero también tiene un impacto a nivel social. Estoy convencido que todos ustedes tienen pacientes que les han preguntado que por qué no se le da protonterapia para un tumor que se le ha diagnosticado recientemente o tiene una recaída. Y luego, por supuesto, un aspecto enormemente importante y que no podemos, aunque no nos guste, dejar de hablar, que es la parte económica. Estas serían quizá las más, vamos a llamarlas más tangibles. Pero no debemos olvidar que también tenemos aspectos ético-legales, que quizá dentro de una innovación que se incorpora es más la accesibilidad, la equidad, la justicia en el acceso a una nueva terapia. Todo esto también es muy importante porque debemos asegurar que un paciente recibe esa innovación porque realmente se va a beneficiar de ella y no porque viva en un distrito sanitario concreto. Cuando uno analiza las indicaciones actuales que tenemos en tumores sólidos para poder aplicar o para poder valorar la utilidad de la protonterapia en pacientes,
Podemos dividirlo, por ejemplo, en indicaciones de diferentes áreas geográficas. Por ejemplo, los canadienses tienen sus indicaciones para pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer, en adultos con melanoma ocular. En Italia, lo mismo para los pediátricos, el resto no. En Cataluña han adoptado, por lo menos lo que yo he podido encontrar, puede ser que se haya actualizado, las mismas indicaciones que los canadienses, y en Andalucía, pues para tumores oculares, base de cráneo, espinales, pediátricos o reirradiaciones de riesgo. Ya que encontramos que incluso en un mismo país podemos encontrar diferencias en las indicaciones del uso de protonterapia. Pero es que si nos vamos también a distintas sociedades, también encontramos diferencias, ¿no? Los americanos, la Sociedad de Oncología Radioterápica americana, en el 2017 sacó todas esas indicaciones que ven ustedes ahí. Tumores oculares, de base de cráneo, espinales, pediátricos, hepatocarcinoma, tumores primarios del sistema nervioso central, tanto benignos como malignos, tumores irresecables de cabeza y cuello, de senos paranasales, sarcomas retroperitoneales localizados, síndromes genéticos, que este es un tema también interesante a comentar, o en pacientes donde se pueden beneficiar de una reirradiación, pero que puede conllevar un aumento del riesgo. La Sociedad Española de Oncología Radioterápica hace apenas 2 años y algo, también sacó un documento con recomendaciones y centraba las mismas en los tumores oculares, base de cráneo, espinales, pediátricos. Volvemos a los síndromes genéticos y regradación de riesgo. Vemos a lo mismo, 2 sociedades que tratan el mismo o utilizan las terapias parecidas, nos encontramos con diferencias a la hora de definir qué tipo de tumores se pueden beneficiar de un tratamiento. Bueno, cuando uno hace un poquito de análisis desde un punto de vista quizá estratégico, de planificación, incluso filosófico, ¿no? De qué puntos de interés tiene para el oncólogo médico una terapia como la protonterapia, pues lo primero, lógicamente, es obtener una mayor eficacia, un mayor control de enfermedad. Sabemos que en general aquellos tumores en los que controlamos localmente la enfermedad, pues en muchas ocasiones además vamos a tener un impacto en la supervivencia global del paciente, no solo en la supervivencia de control local. Por lo tanto, el tener una terapia que pueda ser más eficaz es enormemente importante. Un segundo punto es la menor toxicidad. Hay tumores, como puede ser el cabeza y cuello, donde con terapias actuales podemos curar a los pacientes, pero con unas secuelas a largo plazo tremendas secundarias a ese tratamiento de radiación o la combinación de radiación y quimioterapia, y que en ocasiones, pues lamentablemente, nos supone un problema ver a esos pacientes perdón, que tenemos curados, pero con una calidad de vida realmente en ocasiones malas. Otro punto importante, perdón, es la disminución de esos segundos tumores. Es decir, hay pacientes que también nos interesa que no nos aparezcan tumores radioinducidos. Lógicamente ya hoy en día es muy raro ver esto, pero todavía vemos algunas mujeres que hace ya muchos años tuvieron un cáncer de mama y debido a técnicas de irradiación han desarrollado tumores secundarios a esa radiación o tumores cutáneos, y esto también nos preocupa mucho a los oncólogos médicos. Un aspecto interesante y quizá poco tratado es aquello de los síndromes hereditarios. Los síndromes hereditarios, algunos de ellos, tienen su origen en alteraciones en genes que tienen que ver con la reparación por el daño radioinducido. Y esos pacientes van a desarrollar tumores que se pueden curar con radiación. La posibilidad de limitar la toxicidad o el tratamiento para poder reducir las posibilidades de segundos tumores nos interesa mucho y nos parece muy importante. Y por supuesto la reirradiación. Algo que antes era casi anecdótico discutir en los comités, la posibilidad de una reirradiación en algunos pacientes, hoy en día es algo rutinario y no despreciamos la posibilidad de reirradiar a un paciente simplemente por el hecho de que ya se radió hace unos años, sino que además insistimos en que se valore la posibilidad porque creemos que puede jugar un papel. Bien, esos son los aspectos que nos pueden ser quizá más interesantes, pero bueno, luego tenemos unos aspectos reales asistenciales que son los que hoy en día tenemos. Realmente lo que vemos es que la indicación de la protonterapia se centra fundamentalmente en niños, se intentan tumores de baja prevalencia, tumores de base de cráneo, etcétera. Tumores donde el tratamiento sistémico tiene escaso beneficio, ¿vale? Y no nos quedan muchas más opciones terapéuticas a pesar de los avances que tenemos. En algunas patologías estamos viendo que se están indicando, como puede ser el hepatocarcinoma, la indicación de una protonterapia cuando realmente el nivel de evidencia es muy bajo. Quizá habría que plantear otras líneas terapéuticas, ¿no? Y luego, por supuesto, la realidad del circuito administrativo. Es complejo cuando tenemos un paciente remitirlo a un centro, por un lado, quizá por la escasez de centro, por la escasez de oferta, pero también a veces no conocemos bien los circuitos. En la mayoría de los centros, el paciente se discute en un comité, se toma la decisión de que se puede beneficiar probablemente de protonterapia,
el paciente es valorado por los compañeros del Servicio de Oncología Radioterápica, se emite un informe, el informe se manda a la consejería define a qué centro puede, si tiene una indicación final y a qué centro puede ir. Todo esto, lógicamente, conlleva tiempo, papeleos y, como digo, pues a veces estas complejidades también hacen que ese aspecto de la realidad reduzca la solicitud de algunas de estas terapias. Por último, me gustaría también comentar algunas necesidades que yo creo que son importantes analizar, que quedarían por cubrir. Lógicamente, esta es una herramienta que ha aparecido de hace relativamente poco, al menos en nuestro país, y que lógicamente se deberán ir incorporando poco a poco. El primer punto es la formación e información. Formación para profesionales sobre qué indicaciones, qué utilidades, en qué se basa, cuándo lo podemos usar, pero también información para la población. Lo he comentado en un principio, pues yo por ejemplo que me dedico a áreas de cabeza y cuello y cerebro, no es infrecuente y casi es a diario cuando tenemos que hablar con un paciente de que va a recibir un tratamiento ionizante, que si no se le puede dar protonterapia. Es muy importante informar a la población sobre qué aporta un nuevo tipo de terapia. Cada vez más la población es inteligente, la población espera que se le expliquen las cosas y tenemos que ser los profesionales los que le expliquemos a la población qué dan de sí las herramientas. Si no, generamos una serie de expectativas que en ocasiones no da lugar y que incluso puede pensar el paciente que no se le recomienda un tratamiento porque es muy caro o porque no hay una oferta adecuada de ese tipo de terapias. Yo creo que esto es fundamental. Tenemos también que hacer ensayos en tumores más prevalentes. Hasta donde yo sé, no hay ningún ensayo randomizado entre que compare radioterapia, vamos a llamar clásica, con protonterapia en la mayoría de los tumores. No tenemos. Entonces yo creo que es importante poder empezar a hacer ese tipo de estudios. En el tema de la cobertura suficiente del incremento de demanda, cada día estamos viendo que tenemos más indicaciones o nuestros compañeros de radioterapia nos indican que se podría beneficiar de eso. Por lo tanto, esto incrementa las necesidades de centro, las necesidades de máquina, las necesidades de recursos económicos. Por lo tanto, este es un aspecto que también nos parece importante. No esperar a la saturación de la demanda, sino hacer una provisión realista de las necesidades que vamos a tener de este tipo de terapias. La coordinación con el servicio de oncología radioterápica del mismo centro, fundamental. Yo creo que esto está bastante resuelto por el trabajo en comités, pero bueno, puede haber sitios donde no sea tan accesible o tengan un servicio de oncología radioterápica que no está en el mismo centro y con una comunicación un poquito más compleja, pero también tenemos que mejorar la coordinación con nuestros compañeros de oncología radioterápica. Por supuesto que la coordinación con la unidad de protonterapia, en ocasiones el oncólogo médico está administrando un tratamiento, el paciente se está tratando en un centro de protonterapia, la comunicación de protonterapia la hacen con el compañero de oncología radioterápica, es decir, hay que agilizar y hay que clarificar los circuitos para que el paciente pueda ser manejado de una manera sencilla, práctica y que en todo momento entienda que hay una coordinación y una comunión entre ese centro donde está recibiendo protonterapia y sus oncólogos médicos que le están administrando el tratamiento sistémico. Y por último, me parece algo fundamental hacer estudios de combinación con tratamiento sistémico. Estamos asumiendo de que siendo un tratamiento más seguro, deberíamos poder hacer todo lo mismo que hacemos en combinación. Yo creo que es necesario estudiar esto, pero además tenemos que intentar dar un paso más y ver incluso aquellos tratamientos que hasta ahora quizá no podíamos utilizar o nos daba miedo utilizar por la toxicidad que se podía generar por la combinación, plantear la posibilidad de hacer estudios que nos permitan a lo mejor rescatar esquemas de combinación o fármacos que hasta ahora en combinación con radioterapia eran excesivamente tóxicos y que a lo mejor con estas nuevas terapias podemos también implementar. Nada más, con esta charla lo que quería era transmitir un poco, como digo, una visión de cuál es la situación para el oncólogo médico en este momento y desde luego, como han dicho mis compañeros, encantado de contestar a las preguntas que pueda haber. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia por la invitación. Hace mucha ilusión dedicar unos minutos a revisar aspectos no científicos de la protonterapia. Me han propuesto un tema especialmente bonito, que es pensar en las preguntas, recordar las preguntas que los pacientes y los compañeros, los colegas hacen respecto a protonterapia en un momento en que la protonterapia en España está emergente y los que hemos podido tener un poco de experiencia, pues nos enfrentamos a una nueva necesidad asistencial, de coordinación y de trato con los pacientes en un tratamiento desconocido previamente. La doctora Ares Karma ha presentado muy bien los aspectos más relevantes técnicos de qué es protonterapia en comparación con fotonterapia, y el énfasis se pone, yo creo que la protonterapia hay que describirla como la medicina de los tejidos normales frente a radiación. Es decir, que lo que nos preocupa, donde construimos la evidencia, donde queremos crear el valor añadido de la transición fotonterapia-protonterapia, es sobre la prevención de irradiación dispersa innecesaria en tejidos normales. Ese es el concepto que hace mover esta modalidad de tratamiento. Yo heredé de mi padre que cuando me daban un título miraba el diccionario. Itinerario es describir un camino. Os voy a describir un camino, voy a intentar ser lo más descriptivo en ese sentido, y lo importante de una pregunta es que se responda a la pregunta, no tanto la interrogación. Lo que voy a contar está basado en menos de 18 meses de experiencia en la ciudad de Madrid, en la clínica de la Universidad de Navarra, donde hemos ido tratando pacientes consecutivamente, siempre en COVID, es decir, que no se puede decir que nuestra práctica clínica esté basada en condiciones estándar sociales, es COVID todo el tiempo y el acceso ha sido a través de eso, tratando pacientes de múltiples países, de diversos continentes, mayoritariamente pediátricos, en momentos en los que todavía no estaba bien definida la canalización por el sistema público español. Y bueno, todo eso junto ha creado una madre de actividad que es la que yo he querido sintetizar en términos de preguntas. Voy a distinguirlas, las preguntas en el momento de la indicación, las preguntas durante el tratamiento de protonterapia y las preguntas que se generan para el seguimiento. En el momento de la indicación, todos, los oncólogos, hematólogos, pediatras, neurocirujanos, los que piensan en protones, lo que piensan es ¿por qué protones? Y los pacientes también piensan por qué protones. Generalmente uno tiende a hacer una recomendación en medicina moderna basada en la evidencia. Si la evidencia no es una evidencia firme, es basada en la tolerancia, en la menor toxicidad. Y nosotros realmente en estos momentos de expansión de la protonterapia en el uso médico en los países que tienen la tecnología, estamos basando la indicación en el beneficio dosimétrico. Es decir, donde hay beneficio dosimétrico se puede buscar beneficio clínico. Donde no hay beneficio dosimétrico, el beneficio clínico es el del pasado, es el de los fotones. Por lo tanto, se va a ir moviendo el terreno de indicaciones hacia ser más pedagógico con el beneficio dosimétrico, porque la radiación de un tipo y de otro interacciona de manera diferente con ese organismo, con esa persona, y puede haber un beneficio clínico por mejora dosimétrica. ¿Dónde protones? En España hay 2 sitios. Antes de que en España hubiese los centros de Quirón Salud y de la Clínica de la Universidad de Navarra, minoritariamente los pacientes se canalizaban a otros países europeos. Son iguales los protones, son iguales, pero los protones cada uno tiene los suyos.
es decir, no son tecnologías que se replican, sino que se seleccionan dependiendo de la tecnología que se implante, sincrotrones, ciclotrones y el tipo de haz que se genere. Es muy importante esto porque venimos de la radioterapia de fotones, donde los fotones se puede decir que sea lo mismo. No lo son, de hecho. No es lo mismo un aparato de fotones implantado hace 15 años que implantado hace 3 años. Hay un cambio tecnológico. En el caso de los protones es acusado ese caso tecnológico y depende mucho del tipo de equipamiento que uno tiene. ¿Cuándo protones? Los protones son muy estrictos en su uso desde el punto de vista de secuencia en los pacientes pediátricos. Los protones tocan, igual que la radioterapia de fotones tocan en los pacientes pediátricos cuando lo diga el protocolo internacional en el que se está tratando esa persona. Y no se pueden hacer componendas. Muchos de los protocolos pediátricos han demostrado que los tiempos de tratamiento marcan la diferencia evolutiva y por lo tanto, en ese sentido, los protones pediátricos tienen prioridad y hay que darles prioridad. En otras situaciones de secuencia con cirugía o con tratamiento sistémico de inducción o concomitancia, los protones hay que introducirlos en los momentos más favorables, evitar que haya una gran distancia entre el postoperatorio y el inicio de irradiación postoperatoria o una gran variabilidad en el uso del tratamiento sistémico cuando los protocolos exigen que haya calendarios muy encerrados. Finalmente, todo el mundo pregunta que quién financia, que cuánto cuestan y quién financia. Y eso depende mucho del origen del paciente, del sistema público, de las aseguradoras, etc. Este es un terreno que en estos momentos en España es variable, está cambiando. Yo creo que esta pregunta hay que afrontarla con transparencia, es decir, dar presupuestos a los pacientes que lo quieren afrontar por sí mismos, hablar con las aseguradoras de los niveles que en otros países se facturan y hablar con el sistema público dejando claro complejidad. La radioterapia en el sistema público se valora por complejidad, por técnica de irradiación y complejidad. Y los protones están en el nivel más alto. Las comunidades autónomas actualmente dan cobertura al desplazamiento, dan cobertura, un poquito de cobertura a dietas y un poquito de cobertura al alojamiento. Las indicaciones que ha comentado previamente el profesor Pérez Segura es otro de los terrenos que se mueven, movedizos. Hay indicaciones en las sociedades americanas, hay indicaciones en la sociedad española. La doctora Ares y yo participamos en un documento en el que intentábamos sintetizar y actualizar las indicaciones mejor reconocidas por sociedades internacionales. Hay indicaciones en el mandato del Ministerio de reconocer la protonterapia como un servicio que debe dar el servicio público en España. Todas estas indicaciones van a cambiar mucho más deprisa de lo que pensamos. Y en ese sentido, las indicaciones de enfermedades oncohematológicas van a ser parte de ese cambio tan rápido y, por lo tanto, el mensaje que me gustaría dejar de forma divulgativa, pedagógica, a los que estéis escuchando es que los protones no son para una lista de enfermedades. Los protones son para una lista de enfermedades de hace 10 años o de hace 20 años, de evidencia muy, muy, muy antigua. Los protones son para identificar el beneficio dosimétrico y el beneficio clínico. Y ese desarrollo se va a ir haciendo y se está haciendo progresivamente. Ya, solo una pincelada de ciencia, una revisión norteamericana en la que evaluaron niños remitidos a centros de irradiación para fotones o para protones y encontraron que los centros de protones, como tenían una pericia especial en tratar niños, eran más rápidos, tenían mejores dosimetrías, y había beneficios cuantificables en el hecho de referir niños que necesitaban radioterapia a centros de protones. Estaban más preparados, estaban más sensibles y más organizados.
Cuando uno tiene que considerar protones para un paciente propio o en los propios pacientes quieren investigar sobre protones, la pregunta es ¿con quién puedo hablar? ¿Con quién puedo hablar? Generalmente no se traduce en hablar con un médico. Nosotros hemos intentado en el grupo nuestro tener una buena oficina de gestión. Personas que vayan filtrando correos electrónicos, relación con comunidades autónomas, etcétera, y ordenen todo ese caudal de preguntas, de cuestiones, para que los médicos podamos trabajar sobre ellas y seleccionar las que consideramos más adecuadas. En el tiempo de tratamiento con protonterapia, las cosas que pasan se parecen mucho al tiempo de tratamiento con fotonterapia. En términos secuenciales, la preparación de los pacientes, la planificación del tratamiento, la hora a la que me trato, el tiempo en el que estoy esperando en la sala de espera y en la sala de tratamiento son muy parecidos. Solamente quiero llamar la atención a dos elementos muy diferenciales en protones. En protones necesitamos la mejor imageneología posible. Si estamos hablando de precisión, estamos hablando de que la imagen sobre la que identificamos el target, la diana en la que vamos a tratar, si es posible que tenga los mejores estudios de imagen posible y por lo tanto los pacientes se reestadifican todos para poder elaborar la dosimetría. Y la segunda, la elaboración de la dosimetría es muy diferente a fotones, es mucho más prolongada. Nosotros damos spots de tiempo desde la simulación hasta el inicio de tratamiento de entre 7 a 10 días. La mayor parte de la dosimetría está elaborada por ordenadores, sistemas de ordenadores que robustean la planificación que plantean los radiofísicos, y eso es tiempo que se va sumando uno detrás de otro. Por lo tanto, en la clínica Mayo me enseñaron, tú di a la gente que tratarse con protones no es ir deprisa, sino que tiene un tiempo prolongado y compite mal con los fotones. Son mucho más lentos a la hora de dar un tiempo de tratamiento real. En la sala de tratamiento se parecen mucho, estamos en horquillas entre 20 minutos y 45 minutos si son niños con anestesia que necesitan un tiempo extra, pero lo demás es muy parecido. En el tiempo que llevamos en actividad, ha habido que hacer muchas anestesias pediátricas, pero no son auténticas anestesias, son sedaciones. Intentamos que sean lo más humanizadas posible. Los papás pueden estar en el momento de la inducción y luego ya nos dejan trabajar. Se hacen en la sala de inducción y tenemos buenas salas de despertar fuera que les permiten despertarse con calma. Uno de los secretos es que los chavales salgan de la sedación y tengan el tiempo suficiente para encontrarse bien y volver a casa. En adultos hay que repetir estudios, hay que confirmar que son capaces de adquirir posturas que puedan tener en 30 minutos o 40 minutos sin estar incómodos, evitar tatuajes si podemos. En ocasiones necesitamos marcas fiduciales, necesitamos hacer pequeños procedimientos de radiología intervencionista para poner semillas que nos permitan guiar la radiación con más seguridad. El tiempo de planificación en adultos se puede acortar, pero es un peso extra que pones en los hombros de los radiofísicos y es mejor en ese sentido intentar dar el mismo trato a todos. ¿A qué hora me trato? Bueno, aquí quiero hacer un comentario nada más. COVID. Nosotros tenemos, el día de hoy, 3 pacientes con COVID. Se tienen que tratar los últimos, hay que limpiar la sala después. Es decir, ¿a qué hora me tratan? Los niños se tratan pronto porque mantienen la rutina de comida mejor si se tratan muy temprano, y los que están con COVID se tratan al final del día porque no queda más remedio. ¿Cuánto tiempo estoy? Pues ahí están, dependiendo un poquito la horquilla, depende del número de incidencias, verificaciones, etc. En los pacientes pediátricos quiero llamar la atención sobre todo a el rigor en el calendario de iniciar la radioterapia cuando lo pida el protocolo.
Muchos de estos niños, en el caso nuestro, son enviados de otros centros, de unidades de oncología pediátrica, de otros sitios diferentes, y es muy importante pactar rápidamente cuando toca, cuando es necesario que esa persona inicie radiación. Esto afecta a los meduloblastomas, todos los tumores del sistema nervioso central, todos los sarcomas. Son protocolos estrictos, tienen tiempos muy reconocidos y hay que conseguir cumplirlos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la pregunta, ¿cuál es la pregunta en el tratamiento pediátrico? Es ¿qué día empiezo? ¿Cuánto va a durar? ¿Necesito anestesia o no necesito anestesia? ¿Se tolera bien la protonterapia si después de todo lo que hemos dicho, de que se deposita con más precisión y trata menos tejidos normales, no se tolerase bien? Estaríamos en la contradicción máxima. Os aseguro que se tolera distinto. En una persona que llevo 40 años en la oncología radioterápica, yo sé que los pacientes con protonterapia toleran diferente a los pacientes con fotonterapia. No es solamente la métrica de la toxicidad, es también la conversación, como la autonomía que tienen, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, tienen otra forma de tolerancia muy diferente. ¿Cómo se cuidan? Se cuidan a los pacientes con revisiones semanales y se procura que tengan actividades de la vida diaria normalizadas. ¿Necesita ingresar? Es raro que los pacientes con protonterapia necesiten ingresar si hay eventos de descompensación hematológica o de cualquier otro tipo. Muy importante la comunicación, sobre todo mientras estemos tratando pacientes que están desplazados y mientras seamos pocos los centros de protonterapia, mayoritariamente los pacientes van a estar desplazados. Tenemos que ser capaces de asumir que Zoom es una manera de hacer consultas. Y este papá estaba en México, en Ciudad de México, la mamá estaba aquí, Emiliano estaba aquí tratándose, y un oncólogo pediatra y un oncólogo radioterápico semanalmente conectaban por Zoom para decir que todo iba bien. Y eso es un mensaje que hay que incorporar a las preguntas, ¿no?, de protonterapia. Ser capaces de estar accesibles incluso con personas que están a distancia y con los que se puede dedicar un tiempo necesario para hacer el seguimiento. Finalmente, el seguimiento. ¿Cómo se recupera? Los que toleran bien en oncología radioterápica se recuperan mejor. Es más rápida la recuperación, es más ad integrum, es más completa, etc. En el caso de necesitar soporte, pues soporte. ¿Quién controla la evolución? En los pacientes pediátricos es decisivo que vuelvan a sus unidades pediátricas y en los pacientes adultos decisivo que vuelvan a sus lugares de origen. Nosotros queremos cada uno en su casa. En las unidades de protonterapia vienen a hacer un proceso necesario y valioso y cada uno tiene que volver a su casa. Y es importante destacar que todos los tratamientos con radioterapia en Europa siguen regulados con la obligación de ver al paciente una vez al año. Eso es una cosa que debe conocer todo el mundo y no tiene límite, no se ha cambiado. A veces incluso en algunos países se ha intensificado. Secuelas tardías graves. Las secuelas tardías graves necesitan una evaluación inicial que permita la comparación evolutiva de las funciones que uno considera que pueden estar expuestas a toxicidad. Eso hay que desarrollarlo. Tenemos que estar en la medicina de los tejidos normales, si es posible con escalas de validación evolutiva de los tejidos normales. Muy importante en el caso de protones y niños el intentar buscar también formas de tratamiento que permitan la simetría en el desarrollo osteomuscular. Era más fácil con fotones, es un poco más difícil con protones. ¿Me voy a curar? Es la pregunta final. Hay que decirle a todo el mundo que sí, que se va a curar y que se va a hacer lo que se pueda. Yo en eso tengo la manga muy ancha. Si la pregunta me la plantean tan directamente, tiendo a decir que todo lo que se está haciendo va en esa línea, ¿no?
Soy ambiguo, pero en general tiendo a decir que sí. Mirad, os enseño una figura de hace una semana. Esta es Virginia. Virginia fue capitana del equipo femenino del Atlético de Madrid, la selección española también. Se trató de un meduloblastoma terminó la protonterapia hace un año y la quimioterapia hace 6 meses. Y ha vuelto a jugar. Ha vuelto a jugar, que no se lo creía ni ella, ni me lo creía yo, ni nadie no lo creíamos. Pero este es el nivel de protección de tejidos normales, o sea, deportistas de élite que pueden volver otra vez a hacer ejercicios que requieren una forma física y neurológica extraordinaria. Y la frase de la izquierda es casi un lema para la protonterapia, que es curarnos suficiente. Es de Giulio D'Angio, uno de los grandes pediatras norteamericanos que fue el fundador de la Escuela de Oncología Pediátrica Radioterápica. Yo le llegué a conocer, escribió un gran editorial que se titulaba así, La curación no es suficiente. Él veía a los niños que volvían después de radiación en los años 70 y volvían muy tóxicos, y eso sigue siendo como un estandarte, una bandera para el desarrollo de radioterapia mínimamente tóxica. Correos electrónicos para todos vosotros, para todos ustedes, estamos a disposición. La protonterapia en España afortunadamente es una realidad, bien implantada, emergente. El Grupo Quirón, la Clínica de la Universidad de Navarra, yo creo que somos equipos que estamos plenamente sensibles a evaluar pacientes que sean candidatos, y que lo hacemos con la máxima disponibilidad, con espíritu de colaboración y centrados en el paciente. Personalizar al final es lo que nos gusta, lo que los oncólogos entendemos como mejor práctica clínica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a comenzar con el turno del debate y de la discusión. Creo que han surgido muchísimos temas tremendamente interesantes y he ido recogiendo aquí preguntas para todos los ponentes. Quería comenzar este turno de debates para los doctores Calvo y Ares sobre quién hace la indicación de la protonterapia y quién hace la canalización. Es decir, ¿vamos a poder ser los hematólogos o los oncólogos médicos, o será el oncólogo radioterápico quien lidere y quien coordine toda esta indicación y canalización de los pacientes? Carmen, si quieres da tu opinión y yo complemento con lo que... Las indicaciones actualmente de radioterapia en la mayoría de pacientes se toman en los comités multidisciplinarios, ¿no? Y luego la indicación de la tecnología de la protonterapia en particular es el oncólogo radioterápico el que la pone en los diferentes centros, y nosotros colaboramos con todos los equipos a disposición para valorar las posibilidades de este beneficio, ¿no? Existe la posibilidad, porque una cosa es las patologías en las que no hay discusión, como son los tumores pediátricos, los cordomas, estas patologías poco frecuentes, y luego cuando nos movemos a patologías más frecuentes, en las que, por ejemplo, podemos demostrar un beneficio en tumores de cabeza y cuello, en tumores de linfomas, etcétera, en el que podemos ofrecer planes comparativos, ¿no? De hacer un tratamiento
calcular un plan de fotones y un plan de protones y cuantificar realmente este beneficio y seleccionar a los pacientes que se van a beneficiar. Porque desgraciadamente no tenemos aún la disponibilidad para ofrecer el tratamiento de protonterapia a todos los potenciales pacientes que se podrían beneficiar, ¿no? Entonces, la selección de los pacientes, yo creo que es un problema ético, como comentaba Pérez Segura, pero que tenemos que plantearlo. Carmen, me gustaría complementar que en el sistema público español ha habido, por COVID y por otras razones, como una especie de demora en la toma de decisiones para la canalización administrativa de los pacientes. Pero finalmente hay un mandato a las comunidades autónomas de crear un grupo de trabajo con jefes de servicio de oncología radioterápica que revisen la documentación de la solicitud que se genera en comités de tumores y se valida por oncólogos radioterápicos, y una vez eso tiene un sí o no, hay todavía otro poco más de trámite, que es la selección del centro de protones donde se va a tratar por parte de la administración, y toda la parte de comunicación y confirmación de que existe un paciente canalizado. O sea, en el sistema público estamos en los albores, en los inicios de andar un camino administrativo que no es facilitador. Hay un filtro intermedio en las comunidades autónomas que ahora mismo yo lo entiendo porque es un momento de desarrollo y de implantación, pero muy probablemente en el futuro no hará falta que haya un grupo que evalúe las indicaciones de nuestros compañeros oncología radioterápica en las canalizaciones. Raúl, ¿puedo hacer una pregunta respecto a esto? Por supuesto. Quería preguntaros si tenéis cuantificado qué porcentaje de casos que os llegan al final se desestiman porque, pues, por dosimetría, situación del paciente. Eso tenéis calculado, por ver un poco si se están remitiendo los pacientes ya muy orientados o sea un poquito todavía a palos de ciego. ¿Eso lo tenéis un poco cuantificado, Karma? Sí, nosotros el primer año de funcionamiento, cuando empezamos en diciembre de 2019, nos llegaban muchos pacientes que eran los mismos pacientes, las familias que nos consultaban, ¿no? Con casos muy desesperados, ¿no? Paciente terminal, metastático, que no tenía indicación, ¿no? Porque el paciente en estas situaciones pues están desesperados y buscan cualquier cosa, ¿no? Entonces, en el primer año, el 60% de los casos que nos llegaban como para valorar los desestimamos. O bien por esto, porque eran situaciones metastáticas que no tenían indicación de irradiación y que fuese a nivel curativo, por supuesto, o en casos en los que valorábamos un plan comparativo, fotones, protones, y consideramos que no había un beneficio. En el segundo año, ahora ya estamos recibiendo más indicaciones de los especialistas, ¿no? Y hemos reducido, estamos en el 50% ahora, ¿no? O sea que cuanto más conocimiento hay de la tecnología, los diferentes especialistas conocen esta posibilidad, pues el paciente que viene derivado desde los comités multidisciplinarios o de los especialistas, pues vienen muy bien orientados. Yo creo que diría complementariamente que nosotros tenemos bien evaluado es casi un 70% de las consultas por correo electrónico o por sistemas de acceso directo las que damos una recomendación de abstención, de no. Son gente que son consultas muy despistadas, no muy bien orientadas. De los pacientes que vemos en consulta canalizados por el sistema público es una rareza. Generalmente en las reirradiaciones donde realmente no cabe, no hay cabida a un plan que tenga valor curativo, puede tenerlo paliativo, pero curativo. Y a los pacientes que toman la iniciativa y hacen la consulta formal para recibir protonterapia en vez de fotonterapia para una patología relativamente estándar, es casi 50-50. Uno de cada dos son buenos candidatos y les animamos a que se traten con protonterapia. A los demás les decimos que hay una equivalencia todavía
es asumible y que no es mala práctica. Una pregunta a ese respecto, al respecto de la reirradiación. Una pregunta que nos puede surgir a los no oncólogos radioterápicos es: ¿se puede indicar protonterapia en una zona previamente irradiada con fotones? Es la categoría de referencia a las unidades de protonterapia más que crece más deprisa. En Estados Unidos, en Europa, etcétera, todos los tratamientos van aumentando al menos el tiempo de supervivencia de los pacientes, y las formas de irradiación, que han sido muy precisas y muy radicales, producen recidivas muy tardías locales. Y su diagnóstico se hace precoz, cuando todavía es pequeño, y eso genera la inquietud por intentar reirradiar a esos pacientes, porque si no su evolución por progresión local es patética, es una de las peores posibles evoluciones oncológicas, más sintomáticas, más difíciles de cuidar y más costosas en términos. Por lo tanto, la reirradiación está empezando a aparecer como una necesidad asistencial en el planteamiento. Generalmente, en los pacientes que han sido tratados previamente, incluso con dosis radicales de irradiación, con dosis muy altas de irradiación, la reirradiación es posible dependiendo de los tejidos normales limitantes que hay alrededor. Hay como categorías: la reirradiación de cabeza y cuello, la reirradiación del sistema nervioso central. Son todas categorías que tienen sus peculiaridades, pero la posibilidad de reirradiar es mucho más frecuente de lo que pensábamos hasta los que hacemos protonterapia. No sé, Carmen, ¿qué impresión tienes tú? No, está claro que cada vez más nos encontramos con pacientes que presentan recidivas locales y que se plantea una reirradiación. Entonces, muchas de las reirradiaciones que se descartan con fotones debido a que la dosis en los tejidos normales que han recibido una dosis ya determinada en el primer tratamiento no se puede sobrepasar y no se puede ofrecer la irradiación con fotones. Cuando utilizamos protones, pues hay casos seleccionados en los que podemos hacer este beneficio al conseguir esta reducción de dosis integral, esta dosis en los tejidos normales alrededor, y podemos ofrecer reirradiaciones en casos que no se podrían ofrecer con fotones, reduciendo el riesgo de toxicidades de la reirradiación. Me voy a extender un momento en este punto porque es un terreno nuevo. Tengo una impresión muy favorable de los colaboradores que son los profesionales de radiofísica en España, a los cuales tienes que al final pedirles cómo fue su plan de irradiación original, etc. Siempre pensamos que eso iba a ser una dificultad, siempre pensamos que eso iba a ser pues vete tú a saber, una cuestión de buena voluntad por parte de los servicios de radiofísica. Es todo lo contrario. Si hay una solicitud por reirradiación, por alguna razón tienen muy clara la sensibilidad de que mandar toda la información de la irradiación previa es decisiva para que se tome bien esa nueva decisión. Nosotros hemos tenido una respuesta muy favorable en general dentro de España de las solicitudes de planes de irradiación previos para trabajar en reirradiación. Sí, no hay ningún problema. Mi experiencia también, mientras he estado en el extranjero, incluso a nivel internacional, ¿no? O sea que no hay ningún problema. Es un tema tremendamente interesante el poder abordar esa estrategia en pacientes radiados. ¿Tenemos una pregunta en la sala? No. ¿Ahora? Vale, bueno, me conocéis, soy la doctora Exaustri. Muchísimas gracias porque de verdad ha sido maravilloso todo lo que han transmitido, sobre todo para los que desconocemos. Yo estaba en cero antes de oírlo. Pero mientras lo escuchaba, quise
averiguar cuándo empezó esto, ¿no? Y rápidamente busqué y dice que en el 46 a alguien se le ocurrió hacer la aceleración de protones. La pregunta que me surge es, ¿por qué ha tardado más de 50 años si los beneficios son tan obvios para reirradiar, para no hacer daño a zonas vecinas, etcétera? ¿Podrían explicarme algo de eso? Gracias. Yo tengo mi opinión. Si te parece, Karma, yo digo lo que pienso ahora y tú dices lo porque Karma tiene un bagaje muy grande en su trabajo y en su formación. Los protones han llegado a la medicina muy tarde porque han estado en manos de físicos de partículas. Y hasta que no ha habido, digamos, la implementación metodológica y tecnológica para ser incorporado al uso en humanos, ha estado muy lejos de la medicina. En el momento en el que la tecnología se miniaturiza un poco, no mucho, siguen siendo las unidades de protones instalaciones faraónicas en términos dimensionales. En el momento en el que se miniaturiza, se hace más asequible para utilizar una radiación en un ser humano, en un cuerpo humano, y se empiezan a desarrollar las primeras líneas de trabajo sobre enfermedades humanas, siguiendo la pauta y el camino de los fotones y de los electrones, de las formas de radiación convencionales. Por lo tanto, hasta que no ha habido miniaturización y no se ha demostrado que es posible utilizarlo en humanos sin secuelas graves inducidas, los protones al principio se veían al revés, se veían como partículas que iban a hacer mucha más ionización, mucho más daño celular que los fotones, y por lo tanto se les tenía un respeto grande. No se ha incorporado. Y la realidad, la opinión de por qué están ahora tan emergentes y tan activos en la oncología y en la medicina de nuestro tiempo, es el liderazgo de las instituciones expertas en protones con raíz académica. Heidelberg, Ginebra, MD Anderson, Mayo Clinic, realmente son los que han puesto esta tecnología en un uso sistematizado, buscando beneficios que sean evaluables en los pacientes. O sea, un camino muy largo porque ha estado secuestrado por físicos, ha estado tecnológicamente fuera de lo que era posible en un hospital, en una finca de un hospital, y hasta que no ha habido instituciones académicas, de orientación académica, no ha habido un uso que haya permitido abrirse el camino y buscar el espacio. Un poco largo, Karma, pero eso es lo que yo pienso. Solo una matización, o sea, es cierto, las primeras líneas de aceleradores de protones vienen de los campus físicos, en Harvard, en Boston, en los Estados Unidos, desde los años 50 se están tratando pacientes con protones. Los primeros centros en Europa, el primer centro que empezó a tratar con protones en Europa es el Porsche Institute en Suiza, donde yo he estado trabajando muchos años, y que es donde se desarrolló el Pencil Beam Scanning, ¿no? Que es una de la tecnología moderna actual con la que estamos irradiando la mayoría de pacientes en todos los centros. Entonces, el historial de tratamiento con protones ya es muy largo, lo que pasa que debido a las pocas unidades que estaban en campus de físico, con grandes aceleradores, como decía Felipe, limitaba mucho el acceso y eran pacientes súper seleccionados. Pero ya desde los años 90, en los Estados Unidos cada vez hay más unidades integradas ya en los departamentos de oncología radioterápica, en Europa también, en los años, desde el 95, se está tratando en Europa, en Suiza, en Alemania,
en Francia y en los últimos años pues cada vez ha habido más centros en el resto de países europeos y España estábamos en la cola de los pacientes de los países con acceso a esta tecnología, ¿no? Y que solo desde hace 2 años y medio ahora ya que esta tecnología está accesible a nivel del país, ¿no? Y que hasta ahora, hasta el 2019, cuando llegamos nosotros, estos pacientes súper seleccionados pues se derivaban al resto de Europa, ¿no? Pero que es una tecnología con la que ya hay experiencia, con tecnología con passive scattering, que no vamos a entrar en el detalle de las primeras haces de protones con las tecnologías que se utilizaban en los años 50, 60, 70, pero que hay series de centros pioneros de referencia con largas seguimientos. O sea que hay patología poco frecuente, pero con series largas de seguimiento y ahora cada vez más pues, a nivel europeo, de Estados Unidos o en países asiáticos, pues lo que se están es demostrando el beneficio en las patologías frecuentes, ¿no? En tumores de cabeza y cuello, en cáncer de mama, en cáncer de esófago. O sea que las indicaciones, cada vez tenemos más evidencia del beneficio de hacer el tratamiento con protones y seguimos en la problemática de que potencialmente todas estas nuevas indicaciones todavía no hay suficientemente unidades para poder ofrecer a todos los pacientes potenciales. Una pregunta que nos hacen desde la audiencia en el chat, el doctor Ramón Lecumberri de la Clínica Universidad de Navarra, es en relación con los plasmocitomas. Una indicación frecuente de radioterapia en el paciente oncomatológico son los plasmocitomas, de localización muy típica cercana a la médula espinal. Nos pregunta si sería preferible la protonterapia a la radioterapia con fotones en estos casos, si existen datos al respecto. Y una pregunta más técnica es si los tiempos de respuesta del tumor son similares con una partícula o con la otra. Si te parece, yo digo lo que pienso y luego, Carmen, tú dices lo que piensas. La categoría de tumores paraespinales, esa categoría está reconocida en la lista del Ministerio, de las Comunidades Autónomas, de las sociedades científicas, etcétera, dice ambiguamente tumores paraespinales. Y eso quiere decir que los tumores que tengan relación muy estrecha anatómica con el canal medular o con tal, tienen no por los datos, sino por la distribución dosimétrica, un beneficio esperable clínico. En el caso de plasmocitomas son extraordinariamente sensibles a radiación y hay que asumir que la sensibilidad será la misma o superior porque los protones tienen un efecto biológico equivalente superior a los fotones. En términos balísticos de definir el volumen de irradiación, los plasmocitomas tienen sus trucos y sus secretos. Son muy traicioneros, se extienden a partes blandas, afectan a huesos adyacentes. En fin, no es solamente el hecho de que la médula esté cerca, es tomar una buena decisión radioterápica, pero sí, un plasmocitoma para espinal es una indicación de protonterapia, por lo menos para ser evaluado y demostrar la comparación dosimétrica y el beneficio dosimétrico. Hola. Hola, Ramón, adelante. Hola, ¿qué tal? Bien, estoy encantado, desde luego, de aprender cosas nuevas acerca de radioterapia y posibilidades nuevas para nuestros pacientes. Y voy a tratar de hacer una pregunta ya en el campo muy práctico, porque de hecho es una cosa que estamos valorando ahora mismo. Con frecuencia tenemos pacientes muy tratados, que incluso algunos pues con trasplante alogénico, que han recibido muchísimos tratamientos muy dispares. Tengo algún paciente que tiene ya más de 5 líneas de tratamiento.
por ejemplo, linfomas, en los cuales ahora me estoy planteando, muchos de ellos todavía son aparentemente curables porque la enfermedad es relativamente localizada, y nos estamos planteando si para este tipo de pacientes, ya sé que hoy por hoy la protonterapia está muy restringida, en este tipo de pacientes podemos plantearnos realmente utilizar este tipo de tratamiento con vistas a reducir en ellos al máximo la toxicidad. Sí, yo creo que son estos casos, o sea, el paciente radical de debut, por supuesto, como hemos comentado, están los beneficios claros de reducir toxicidades, pero en estos pacientes multitrapados en los que la radioterapia tiene un rol en controlar enfermedad, pues reducimos las toxicidades que se puedan añadir a los tratamientos previos, ¿no? Entonces, reducir la dosis integral siempre va a ser beneficioso para estos pacientes. Y en el mundo de los tumores sólidos hay otra categoría que es muy atractiva y que ahora mismo se analiza con mucho cuidado, que es la enfermedad oligometastásica o las oligoprogresiones y también las oligorrecurrencias. Se consideran que son situaciones donde la radioterapia puede tener un papel de apoyo para la inactivación de áreas de enfermedad macroscópica que no sean fáciles de controlar con tratamientos sistémicos. Yo creo que con el tiempo veremos una transición al uso, a más uso de radioterapia porque es menos tóxica y deja menos secuelas y compite menos con los tratamientos sistémicos en enfermedad oligotópica, pocos sitios y formas de evolución relativamente lentas o resistentes a tratamientos sistémicos. Yo lo veo en linfomas, lo veo como una progresión natural. Son pacientes que han recibido tratamientos intensivísimos y les quedan lesiones residuales de pequeñas dimensiones y no importa que sean 1 o 2 o 3. Son tratados con protones sin añadir una toxicidad severa, problemática. Y quería hacer una pregunta, Felipe, en relación con esto, ¿no? Es decir, ¿consideras que la protonterapia puedes bancar a la SBRT, a la radiocirugía, a los gamma knife, precisamente para esos pacientes con metástasis cerebrales, con lesiones pulmonares no resecables? ¿Crees que la protonterapia puedes bancar a estas técnicas, son las que utilizamos hoy en día? A corto plazo no, a corto plazo están tan bien implantadas y tan bien. La SBRT ha conseguido una popularidad y una capacidad de introducirse en la práctica clínica sorprendente porque realmente es poco tóxica, pero la protonterapia trabaja en la misma línea, es decir, que en el momento en el que haya disponibilidad de haz de radiación con protones, habrá pacientes que sean capaces de entender que tienen menos irradiación dispersa innecesaria en su organismo cuando hacen una irradiación con protones de una metástasis hepática que cuando hacen un VMAT, todo un círculo de radiación alrededor de su cuerpo para conseguir una dosis muy concentrada en un sitio. Están en la misma dirección, la accesibilidad es diferente y la SBRT hoy en día es muy popular, está bien implantada. Yo creo que el volumen de las sesiones a irradiar es la que nos va a orientar también, ¿no? O sea, para lesiones muy pequeñas, hacer una radiocirugía de una metástasis pequeña con las técnicas de radiocirugía, de gamma knife, de ciber, la que sea, el beneficio clínico de protones, o sea, demostrar el beneficio va a ser más difícil, ¿no? Porque está en el contexto del paciente, qué supervivencia tiene y qué capacidad, o sea, reducir la dosis a nivel del parénquima cerebral cuando hay múltiples metastasis, sí que dosimétricamente puedes reducir la dosis integral y te permite, por ejemplo, hacer reirradiaciones con metástasis. Esto hay algunos casos ya de centros en Estados Unidos que ya hacen radiocirugía de metástasis cerebrales con protones. Pero es algo que irá evolucionando y de nuevo yo insisto en la competitividad del paciente, ¿no? ¿Qué paciente es el que más se va a beneficiar hasta que no haya una oferta para todo potencial paciente de recibir protones, ¿no? O sea que la selección de los pacientes yo creo que es un problema que nos estamos encontrando
hasta ahora, y nos seguiremos encontrando en los próximos años cada vez más, ¿no? Tenemos tiempo para una última pregunta que va dirigida a los tres, a ver qué opináis, que es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho y es las estrategias de inmunoncología asociadas a la radioterapia, la radioinmunoncología. Habéis comentado cómo la protonterapia produce menos linfopenia. Entonces, ¿creéis que puede impactar la inducción de menor linfopenia en un mayor posible efecto de la combinación, por ejemplo, de una estrategia de inhibidores checkpoint más radioterapia para conseguir ese efecto abscopal que tanto buscamos? ¿Sabéis si tenéis evidencia de si hay datos de que el uso de protones permita tener más eficacia con estas estrategias combinadas que nos podemos plantear de entrada con un paciente, o todavía creéis que tenemos que generar esa evidencia? A nivel de estudios celulares o animales, la interacción de estos inmunocheckpoints o otras inmunoterapias con fotones y con protones parece que la respuesta es diferente, o sea que la interacción con los protones aumenta la eficacia contra destrucción tumoral y hay mucho a estudiar cuál es el background de esta mejora en el outcome de control tumoral, ¿no? Si es el efecto abscopal, el efecto de la respuesta inmune, que el paciente no le deterioras tanto y tenga más posibilidades de hacer una respuesta inmune propia, ¿no? O sea que ahí hay un campo a investigar enorme, ¿no? Y es otra de las indicaciones en las patologías, ¿no?, en las que actualmente estamos combinando radioterapia con fotones y estas inmunoterapias u otras terapias dirigidas, el hacer ensayos de fotones versus protones, yo creo que es otro de los campos que será súper interesante a plantear. A mí me gustaría decir que la liberación de antígenos es probablemente mayor en la lesión por protones que la de fotones, cuando irradias una zona y lo que pretendes es hacer la liberación de antígenos y la sensibilización. Y lo que es increíblemente distinta entre protones y fotones es la irradiación de sangre circulante, que está llena de linfocitos, donde con protones probablemente preservas masivamente la irradiación de la sangre circulante. Por eso la linfopenia es menor y por eso el enfermo es más inmunocompetente. Todo esto es una especulación, salvo la linfopenia, que está demostrada que es menor en el modelo de cáncer de esófago, en Estados Unidos lo tiene publicado ya, y en el modelo de hepatocarcinoma, me ha enseñado Karma. Es decir, que ya existen modelos donde dicen la linfopenia se comporta distinto, pero no solo eso, la evolución de los pacientes con linfopenia es distinta. Luego, el efecto no está relacionado con protones, está relacionado con la inmunocompetencia, con que el linfocito tiene que viajar. Es un terreno fascinante, absolutamente fascinante. Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo que abre un campo enormemente interesante, sobre todo porque los estudios que tenemos ahora de combinación de inmuno y fotones, en algunas ocasiones nos han preocupado las reacciones inmunológicas que se producen, ¿no? Sobre todo en órganos, por ejemplo, estaba nervioso. Yo creo que un tratamiento más seguro, con un impacto inmunológico más limpio, por decirlo de alguna manera, nos debería abrir la posibilidad de, ya no solo de hacer tratamientos de monoinmunoterapia, sino incluso combinaciones, que es lo que parece que puede dar un impacto mayor. Yo creo que se abre, y luego como hemos comentado, ¿no? Es decir, la necesidad de empezar a plantear ensayos que no solo tiene una implicación académica, sino que nos permitiría ofrecer también a más pacientes la posibilidad de una protonterapia. Tener investigación clínica te permite, además de obtener la ciencia, que más pacientes se puedan beneficiar, porque bueno, la vía de acceder al tratamiento es otra que no es la asistencial pura y dura, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que en los próximos años deberíamos asistir a un conocimiento importante. Y en relación con esto también parece importante la posibilidad de reirradiar. Es decir, hasta ahora tumores, por ejemplo, como cabeza y cuello, donde tú utilizas inmunoradioterapia, quimio, de repente te abre un campo
donde yo puedo convertir tumores que a lo mejor en un momento dado de su historia no han sido útiles la inmunoterapia, convertirlos en pacientes respondedores a inmuno sin agredirles en exceso gracias a un tratamiento más seguro. Yo creo que lo lógico es que veamos en los próximos años cosas clínicas ya interesantes, ¿no? Hay una categoría de cobertura en la ASTRO, en la Sociedad Norteamericana de Oncología Radioterápica. Tienen 3 niveles de cobertura para las aseguradoras, intentar negociar con ellas, favorecer tratamientos de protones. Una es mejor práctica clínica, que es la lista de enfermedades que ellos van cambiando con la evidencia. Y hay otra que es muy curiosa, que es Evidence Development. Si usted tiene un ensayo clínico en el cual se utiliza protones y usted quiere entrar en ensayo clínico, yo se lo financio. O sea, esto en España nos suena un poco tal, pero me pareció una manera muy inteligente de promover el desarrollo de la innovación y las nuevas tecnologías, ¿no? Si hay un estudio y usted quiere participar, eso es una razón suficiente como para que yo le financie el tratamiento. Y a nivel europeo, por ejemplo, en los Países Bajos, por ejemplo, los tumores de cabeza y cuello, las aseguradoras pagan el tratamiento con protones basado en estudios comparativos de fotones versus protones y el cálculo del riesgo de aparición de toxicidades, ¿no? de mucositis, de disfagia, de riesgo de necesitar sonda nasogástrica, etcétera. Y en base a la demostración de reducir el riesgo de estas toxicidades, los pacientes tienen la cobertura del coste de tratamiento. También, por ejemplo, en cáncer de mama, en pacientes jóvenes con mama izquierda, que hay que irradiar todas las áreas ganglionares, en función de la dosis a nivel cardíaco, los pacientes de estas seleccionadas se benefician de la irradiación con protones. O sea que cada vez tenemos más mecanismos de seleccionar el paciente que se va a beneficiar de protones, y esto es algo que en España tenemos que encontrar, ¿no? Cómo avanzamos en estas direcciones. Bueno, pues muchísimas gracias a los 3 que habéis participado. Creo que estaríamos muchísimo más tiempo hablando de un tema que me parece tremendamente innovador y apasionante. Creo que nos llevamos deberes para hacer. Creo que debemos de ir pensando en cómo colaborar más y desarrollar protocolos comunes. Agradecer a la doctora Ares, al doctor Pérez Segura y al doctor Calvo por haber venido a la sede de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Ahora tenéis una nueva casa a la que venir para empezar a trabajar más en colaboración todos juntos. Y ya sin más, pues quería dar las gracias a todos los que os habéis conectado. Espero que hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo de todo lo que hemos aprendido de todos estos expertos, y os emplazamos a la siguiente formación que tendréis en el campo virtual de la página de la sociedad. Muchas gracias. Gracias.